Buenas, soy José Martínez y en este video vamos a resolver este circuito. Bien, este circuito nos da estos datos de entrada, ya que esto lo vamos a resolver con el método de Thevenin y Norton. Entonces nos dice que la corriente en corto, es decir, la corriente de A a B es de 0.5 amperes y que la resistencia de Thevenin es de 20 ohms. Conociendo esos datos, podemos redibujar lo que es este circuito con Norton, ¿ok? Quedaría pues la misma fuente de corriente con una resistencia, esta de 50, otra de 50, la fuente de voltaje que vamos a buscar, de voltaje BS, esta otra resistencia que es R1, la cual buscamos su valor, y pues aquí estaría el corto, ¿no? Con una corriente en este sentido de 0.5 amperes. Entonces primero nos fijamos que aquí, como viene una corriente por aquí viene una corriente, pues en este caso ideal la corriente va a pasar por el corto, ¿no? Por el camino con menos resistencia. Por lo tanto es como si esta resistencia se desconectara. Entonces, suponiendo eso, pues la voy a borrar. Aquí me faltó escribir el valor de esta fuente de corriente, es de 1/4 de ampere. Entonces nos queda pues este circuito, ¿no? Un poco más simplificado, que viene con una corriente de 1/2 de ampere, la pondré de esa manera, viene aquí y se separa. Si se fijan, aquí se separa 1/4 para acá, porque es la corriente que fija esa fuente. Entonces por acá se debe de ir el resto, que es igual 1/4. 1/4 más 1/4 pues nos da 1/2. Se suman y ya pues aquí sale el 1/2 de ampere. Entonces, conociendo eso, podemos calcular los voltajes en estas dos resistencias y posteriormente despejar este voltaje S, el que buscamos, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Primero calcularemos esto. Entonces el voltaje en esta parte, si tiene una corriente y una resistencia dadas, pues voltaje y corriente por resistencia. 1/2 por 50 nos da un voltaje de mayor a menor de 25 volts, y aquí igual, de mayor a menor, 50 entre 4 pues son 25, 12.5 volts. Entonces ahora sí aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido y nos queda, cuando lo escribiré con color negro, nos queda 12.5 volts, bueno, obviaré los volts, más 25 volts, más, bueno, aquí sería menos, el voltaje S debe ser igual a 0, menos, no, bueno, 12.5 y 25 nos da 37.5 menos BS. Ahora pues esto lo pasamos al otro lado y al mismo tiempo multiplicamos todo por menos 1, entonces nos queda que BS es de 37.5 volts. ¿Ok? Ese es nuestro primer valor. Entonces, conociendo ese dato, ahora sí nos podemos regresar al circuito original, y calcular la resistencia, esta. Porque si se dan cuenta, este voltaje S termina siendo nuestro voltaje de salida o nuestro voltaje de Thevenin. Entonces ahora sí podemos calcular bueno, simplemente para comprobar, a ver, ¿cómo quedaría aquí? No, más bien este voltaje que acabamos de calcular es este BS, ¿no? Entonces nos servirá ahorita para calcular la resistencia, simplemente para verificar. Okay. Ahora vamos a hacer la otra parte, apoyándonos en Thevenin. Podemos calcular, conociendo estos dos datos, recordemos, la resistencia de Thevenin es el voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces, si nosotros tenemos estos dos datos, podemos despejar
y nos queda que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin por la corriente en corto. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a los 20 por los 0.5. Quiere decir que el voltaje de Thevenin va a ser de 10 volts. Entonces ahora redibujamos con Thevenin este circuito. Primero borraré esta parte. Entonces nos queda la misma fuente de corriente de 1/4 de ampere con esta resistencia de 50, esta otra igual de 50, nuestra fuente que acabamos de obtener su valor 75 medios o bien 37.5 volts de mayor a menor. Y bueno, aquí estaría nuestra resistencia 1. Ahora sí, y con un voltaje de más menos, que es el voltaje de Thevenin, el voltaje de salida, que es 10. Entonces ahora sí podemos calcular cómo podemos plantear en este caso corrientes que nos ayuden a poder expresar cómo se distribuye este voltaje. Entonces en mi caso yo plantearé esta corriente, la llamaré I. Entonces si se fijan, aquí esta corriente va a ser igual a I más 1/4, ¿sí? Porque sería la suma de esta y esta. Esta corriente viene por aquí y va a ser la misma, ¿no? I más 1/4. Entonces esa viene y se separa para acá y el 1/4 se va para allá. Entonces con eso, ahora sí podemos representar lo que es... bueno, sí, más bien, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para despejar este valor de I, y posteriormente, ya que sepamos el valor de I, pues vamos a saber la corriente que pasa por aquí y ahora sí despejar el valor de esa resistencia R1. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido, lo pondré aquí arribita, nos queda, bueno, sería 75 medios más los 10 volts más, bueno, en mi caso lo plantearé en el sentido positivo de la corriente, entonces quedaría así. Y ahora sí sería menos 75 medios, porque viene de acá, luego más 50 y más 50 y más 1 más 10. Esto debe ser igual a 0. De aquí pues simplemente despejamos. Menos 37.5 más 10 nos da menos 27.5. Entonces y esto pues nos queda 50i más 50i más 50 menos 27.5 es igual a 0. Entonces ahora sumamos, nos queda 100i más 50 menos 27.5 es igual a 0. 50 menos 27.5, si no estoy mal, es 40 y... no, es 22.5, perdón. Y ese 22.5 lo pasamos al otro lado, nos queda 100 y es igual a menos 22.5. Entonces quiere decir, ahora sí despejamos y nos queda menos 22.5 entre 100. Y esto nos da un valor de 0 menos 0.225 amperes. Voy a verificar que se vea así. Entonces con ese valor, ahora sí, bueno, voy a verificar, a ver, sería este voltaje. Ok, sí, ya veo el error. Aquí es 1/4 más bien, 1/4. Entonces al momento de multiplicar sería 50 por 1/4. Aquí serían más 12.5. Entonces aquí
que esto ya pues no sería este valor. Entonces nos queda 100i y 12.5 menos 27.5 nos da menos 15. Menos 15 es igual a 0. Entonces ahora sí despejamos. Nos queda 15 entre 100. Entonces ahora sí 15 entre 100 es lo mismo que 3 sobre 20 amperes. Entonces esta corriente, bueno, más bien esta corriente tiene un valor de 3 sobre 20 amperes. Ok, entonces voy a borrar esta parte. Si tiene un valor de 3 sobre 20, si le sumamos un cuarto, quiere decir que esta corriente tiene un valor de 2 quintos, ¿ok? 2 quintos de ampere y 2 quintos de ampere. Entonces ahora sí podemos, como conocemos el valor del voltaje y el valor de la corriente, podemos despejar de la ley de Ohm. Nos queda que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces sería los 10 volts entre los 2 quintos. Aquí pues hacemos ley de la tortilla. 10 por 5 nos da 50. Entre 2 pues nos da 25 ohms. Y con eso ya habremos resuelto lo que es este problema usando el método de Thevenin y Norton.